¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Esta es una transmisión más de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa y hoy conmigo mi esposa. Y dale a Castro, que Dios les bendiga. Bueno, hoy un poquito a destiempo porque pues salimos con la congregación, celebramos culto en el exterior y el posterior picnic o como podríamos decirle convivencia, ¿no? Pero a pesar de eso, quisimos no dejar pasar el día sin la respectiva enseñanza o como le hemos denominado este tiempo, lo que se quedó en el tintero, ¿verdad? El tema de hoy, ¿qué te pareció del que estuvimos hablando allá en medio de la naturaleza? Pues de hecho, toda la palabra de Dios se me hace a mí interesante. Y aunque a veces pareciera sencilla, eh, tal vez algo de que, ya lo he escuchado, pero siempre es bueno recordar y otras veces eh, saber, aunque sea lo sencillo, que no se nos pase, ¿no? Que es la palabra de Dios y que eso nos va a servir a nuestro día a día, a nuestro diario vivir. Entonces, a mí siempre se me hace muy interesante. Bueno, qué bueno que te haya bendecido. El tema que tratamos hoy fue precisamente acerca de las experiencias. El tema se llamó Atesora, ya estoy aquí ya cansado creo. Atesora tus experiencias pasadas, sean buenas Son o malas. sean malas. Todos, absolutamente todos hemos tenido pasajes ahí medio oscuros en la vida, o vergonzantes o tristes que quisiéramos eliminar de nuestra memoria, de nuestro corazón, porque hay cosas que venimos arrastrando o que cuando las recordamos de cuando en cuando, a veces hasta nos arrepentimos del tiempo invertido en esa situación o de tristemente la sensación que sentimos o de la decisión que tomamos muchas veces. Pero Dios el día de hoy nos dio un consejo, o nos recordó, como bien decías, un consejo, que es entender que todas esas experiencias nos han traído hasta el día de hoy aquí, en este tiempo, en esta temporalidad, con las personas que estamos, porque si hubiéramos cambiado un poco de algo de eso, quizá no estaríamos ni rodeados de las mismas personas, quizá ni siquiera hubiéramos llegado a Cristo, ¿verdad? Yo platico mucho contigo acerca de eso, de cuando mi papá quería que yo estudiara, ¿verdad? La carrera que él quería, ingeniería y arquitectura, y no es que no me guste, me gustan mucho los números, los trazos, todo esto, pero no era lo que yo quería estudiar, por lo menos no en ese momento, cosa que le costó a él y me costó a mí un gran disgusto, al grado que algún día platicaremos de eso. Y yo a veces ahí como que tonteando, digo yo, porque pues el hubiera es un tiempo que no existe. He platicado contigo, ¿verdad? Y te he dicho que hubiera pasado si yo hubiera aceptado la petición de mi padre, porque sobre todo él quería que yo estudiara eso para que me dedicara, perdón, a administrar la empresa, ¿verdad? La constructora de la cual pues él es dueño y director, ¿verdad? Entonces en ese sentido a veces platico y ¿qué es lo que me has dicho? Quizás si hubieras estudiado eso, ¿qué? Que no nos hubiéramos conocido o a saber si estuvieras en este camino que es del Señor Jesucristo, ¿no? Sí, y así como ese mil ejemplos, ¿verdad? Podemos tener. Pero pues vamos hablando ya con, ahora sí que con solvencia, con sustancia de este asunto. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11 capítulo 2, solo la primera parte dice lo siguiente. Ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios. Dice otra versión, recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor tu Dios. Bueno, decíamos que hay que aceptar las experiencias de la vida,
las buenas, las malas, las vergonzosas, las correctas, las equivocadas, las felices y las tristes, y dejar de huir del pasado. Si queremos que Dios use para bien todas estas experiencias, tenemos que aceptar que existieron, tenemos que, aunque nos cueste a veces dolor recordarlas, tener presentes que por alguna razón fue que se permitieron en nuestra vida. Normalmente tenemos hasta un mecanismo de defensa psicológico que cuando algo nos lastima mucho, lo bloqueamos. Ujú. ¿Tú has tenido recuerdos bloqueados alguna vez de algunos pasajes y después te acordaste de tu vida pasada en la niñez quizá? A lo mejor todavía ni los recuerdo. Todavía ni se acuerda, Yo creo. no me acuerdo. Pues de que tuve experiencias tremendamente que todavía de vez en cuando si las llego a recordar, pues sí me sacan todavía una que otra lágrima, ¿no? Pero también recuerdo lo que Dios ha hecho en la vida de mi familia, y como ya lo había mencionado hace en una predica, yo dije que que desde antes de mis abuelos, ¿no? Todo lo que contaba mi mamá y todo lo que pasó mi madre y hasta nosotros antes de conocer al Señor, pero todo eso nos trajo aquí, hasta aquí donde estamos, donde gracias a Dios y nos tomó parte del pueblo, y, y nos ha salvado y nos ha rescatado de todas estas circunstancias. Dolorosas sí, pero aquí estamos. Dice Gálatas capítulo 3 verso 4 lo siguiente. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Ese versículo parece que estoy oyendo a mi madre. Ahí Dios como que me habla a través de mi madre, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo les escribe a los habitantes de Galacia y les dice: han pasado por muchas experiencias, ¿será que las van a desperdiciar? O como dice otra versión también, tantas cosas han padecido, ¿han sido en vano? Realmente sí fueron en vano, porque realmente cuando tenemos vivencias, tenemos que valorarlas en su justa medida, porque aún de los fracasos se aprende, aún de los errores se adquiere sabiduría. Por ejemplo, Albert Einstein o Tomás Alva Edison, recuerdo una frase de Edison ahorita que estoy mencionándolo, cuando le preguntaron que cómo logró que existiera el foco que conocemos hoy en día, o la lámpara incandescente, como es el correcto nombre, y dice que 99 veces usó filamentos. Ya ven que en los focos estos antiguos se enciende el filamento que está en medio. Utilizó 99 materiales distintos y todos reventaban o no prendían, hasta que usó este de tungsteno y luego otras aleaciones que se mantenían al rojo vivo. Por eso los focos están calientes, los anteriores, ahora no los LEDs, ¿verdad? Y irradiaban no solo luz, sino calor. Y cuando le preguntaron que cómo lo había logrado, él dijo: fracasé 99 veces, pero a las 100 lo logré. Yo digo, wow, increíble, ¿no? Porque hay personas que al considerar a veces su vida como fracaso, como algo infructuoso, no valoran que estás adquiriendo experiencia. Aquí el Señor nos dice, ¿verdad?, que las cosas que ocurren solo son en vano si es que las pasamos por alto. La palabra vano, que está ahí en el Nuevo Testamento en griego, es eike, que significa ociosamente o sin razón o sin efecto, y nos da la idea de fracaso. Entonces el Señor nos está diciendo: han pasado muchas experiencias. ¿Será que han sido por ocio? ¿Serán que han sido por sin razón o que no tienen efecto en tu vida? O sea, no nos está diciendo que las pasemos por alto, sino que las valoremos, que por algo han ocurrido, ¿no? El caso aquí es que, siendo medulares, se nos está llamando la atención a no huir del pasado. A veces huimos del pasado por el dolor. Muchas personas
ignoran su pasado, otras menosprecian su pasado, se arrepienten de su pasado o tienen resentimientos de su pasado. Pero cuando revisamos el pasado de cada uno de nosotros, deberíamos de estar felices de saber que todo eso, como bien decías, nos ha traído hasta donde estamos. Hay muchas personas que al revisar su pasado inventan historias. Sí. Inventan historias porque son más felices tratando con una mentira que con el dolor del pasado. Eso es estar en negación. ¿Y sabes qué? Dios no puede usar tus experiencias para bien si te la vives negándolas. Imagínate, yo no sé, un pasaje se me viene rápido a la cabeza. Este pasaje en donde Abraham tiene que mentir, ¿verdad? Para que no tomen a su esposa como mujer. Y no lo hace una vez, lo hace dos veces. Sí, eso es increíble, ¿no? Lo hace dos veces. Y si no saben a qué me refiero, les conviene leer el Génesis, sobre todo la historia de Abraham. Y se van a dar cuenta que dos veces tiene que mentir y obliga a su esposa a mentir para que no la tomaran dos reyes, dos líderes como su mujer. Y me sorprende la razón, por causa de temor, por causa de miedo. No vaya a ser que sabiendo que soy tu esposo me maten, le dice, ¿verdad? Sí. En este pasaje. Y dices, bueno, qué increíble que el padre de la fe en ese momento flaqueó. Pero cuando vemos la evolución que tiene no solo Abraham, que tuvo Moisés, que tuvo el mismo Josué. Yo recuerdo un pasaje cuando también le dice Dios a Josué, ¿verdad? Que está llorando porque se murió Moisés, ¿verdad? Ay, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Se nos fue el líder que teníamos. Y Dios, ¿cómo le contesta? Sacúdete, levántate y deja de llorar. Porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¡Wow! ¿Qué le está diciendo? Tienes que aceptar que ya no está Moisés contigo. Que ahora a ti te toca llevar a este pueblo. Y si bien Moisés fue el libertador, Josué fue el conquistador. Sí. Wow. Entonces, no hay que estar en negación. Aún los errores que hemos cometido, aún las cosas tristes por las que hemos pasado, son experiencias que pueden ser usadas para bien en nuestra vida, pero no debemos de huir de esas experiencias. Hay que aceptarlas. No sé, tal vez tus padres no fueron buenos. No sabes las veces que me he sentado, tú has estado en muchas de ellas conmigo, y que hemos oído a la gente, a los hermanos, platicar de sus tristes pasados, del trato que tuvieron con sus padres, y mucha gente bloquea eso. Yo he escuchado un sinnúmero de veces que decir, es que mi mamá no me dejaba esto, es que mi papá no me permitía lo otro, pero ahora con mis hijos yo sí le voy a dejar que haga y que deshaga. Y ahora sí que el que corrige un error se equivoca dos veces en ese sentido, porque a veces ahora los niños son rebeldes, no toman en cuenta los límites ni la autoridad. ¿Por qué? Por ignorar tu pasado, por no darte cuenta que había una razón muy poderosa para que no te dejaran ir a la fiesta, para que te impidieran vestirte de cierta manera, o a veces el tener padres muy estrictos, no los justifico, pero a veces hasta violentos, tuvieron una razón de ser. Y acordémonos que la base del cristianismo es el amor y sobre todo el perdón. Entonces, se trata de perdonar, pero también se trata de no olvidar. Tal vez no fuiste a una escuela que tú querías, tal vez no estudiaste la carrera que tú deseabas, y todas esas cosas van quedando en el corazón. Tal vez no fuiste el capitán del equipo o el máster de los deportes que tú querías, o tal vez no la persona popular, a lo mejor eras el más indeseable o el que nadie tomaba en cuenta en tu salón. El sin amigos, le digo yo luego. Y eso, yo sé que duele, pero también tienes que darte cuenta que todas esas cosas abonan para darte forma. Una de las analogías más bellas y más duras de la Biblia es cuando se le da la instrucción a Moisés
de cómo se tenía que hacer el candelabro de 7 brazos, que representa a la iglesia, la menora, Sí. que es el candelabro de 7 brazos, y le dan unas instrucciones muy claves el Señor. Le dice tiene que ser de una sola pieza y a martillo, es decir, a puro martillazo. No tenían que ir pegando ni soldando piezas, de una sola pieza y toda hecha a martillo. Y si simbolizaba la iglesia, wow, ¿en dónde te van a poner los martillazos más duros? En la iglesia. Y a veces, ay, el hermano no me saludó, ya nos sentimos mal, ¿verdad? Ay, el pastor hoy no me volteó a decir Dios lo bendiga, ya no vuelvo a esa iglesia. O a veces la disciplina. La cita que utilizamos al principio, que es Deuteronomio 11, verso 2, la primera parte, dice, recuerden que hoy fueron ustedes, Sí. y no sus hijos, los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Porque cada vida y cada experiencia debe de ser tomada en cuenta en lo individual para abonar a lo general. Dios puede usar cada experiencia en tu vida para bien. Si tuviste muchas experiencias que tal vez no fueron tan benignas, ¿y qué? Son tus experiencias y por eso importan. Hay que apropiarse de ellas. Si en algún momento alguien tal vez no se me acercaba, no hice amistades en la escuela, pues hoy soy muy social. En vez de volverme retraído y antisocial, tengo que cambiar ese sentido de cosas y darme cuenta que la gente se lastima, los jóvenes se lastiman por eso. Y entonces en el Evangelio vengo y como en el Evangelio el Señor me ha dicho que tengo que ser su brazo extendido y detecto que hay una persona introvertida, una persona que tiene una cierta lejanía al socializar con los demás, pues me vuelvo esa extensión del Señor y trato, ¿verdad?, de entablar conversación y cercanía con la gente. De eso se trata, no de sobrecompensar, como decíamos el caso del niño rebelde, sino de actuar en base a lo que he vivido, apropiándome y reconociendo todas esas experiencias buenas o malas para que puedan dictaminar con ayuda del Señor quién debo de ser. Creo que eso es lo que le hace falta, ¿no? Que dejan a un lado el dolor, porque bien lo has dicho muchas veces, sí, duele, y duele demasiado las cosas que se ha pasado, pero cuando uno entiende y las pone en manos de Dios, Dios te muestra lo que has aprendido o lo que debes de aprender de esas malas experiencias. Y si tú realmente pones y todas tus cargas y todos esos dolores y sufrir y esas heridas en manos de Dios, aparte de que Dios las va a sanar, vas a poder ver con claridad todo lo que has crecido aún de esas malas experiencias. Claro, claro. Este versículo de Deuteronomio 11:2, recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Lo que nos resalta es que tenemos que recordar las lecciones aprendidas. Es como la medicina. A veces el remedio es muy amargo, pero es necesario para sanar. A veces, si estoy muy sobradito de actitud, el Señor me va a poner unas humilladas tamaño elefante. A veces, si soy una persona que tiene problemas de autoestima, el Señor me va a ir abriendo puertas para que me dé cuenta que Él está caminando conmigo. Y va a ser así. Este versículo nos debe de motivar a recordar las lecciones aprendidas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, la mejor manera de recordarles, les decía yo por la mañana, es que escribamos un diario. Un diario. ¿Por qué? Porque ya lo dice el dicho, más vale pálida tinta que brillante memoria. En alguna ocasión, cuando yo tuve que ir a ver, aprender acerca de psicología por mi trabajo en ese momento, decía uno de los maestros,
que la mente funciona muy curiosamente, por decirlo de alguna manera, que a veces con esa tendencia de que a lo mejor algo nos gustó, la mente va estructurando toda una historia y llega el momento que la creemos. Por ejemplo, hay veces que si no lleváramos un registro, diríamos, ay no, mi mejor etapa de la vida fueron cuando yo tenía 16 años. Pero si lleváramos un diario, nos daríamos cuenta que no todo fue tan bueno. A veces modificamos los recuerdos. Por eso yo muchas veces recomiendo que escribamos un diario. Y no estoy hablando de una agenda, porque una agenda es una lista de lo que hicimos o de lo que vamos a hacer. Hoy fui a la tienda, hoy compré leche. No, no se trata de eso. Se trata de que a lo mejor ni siquiera escribas diario, ¿verdad? Se le llama diario porque es un registro. Pero yo lo que sí les recomendaría es que escribieran en ese cuaderno, en ese, no sé, en lo que quieran, hasta en una página web si quieren. Hay páginas web que son privadas o las puedes hacer privadas que solo tú puedas recurrir a ellas, o muchas aplicaciones como Evernote y otras tantas, en donde puedes poner cosas y cada vez que tuvieras una lección importante, la escribieras. ¿Para qué? Para que no lo olvides. Hoy, no sé, 11 de agosto, salimos a convivir en la iglesia, en un picnic, hicimos culto fuera y fue un día en donde pude aprender que entre más conozca a mis hermanos fuera de la iglesia, más voy a entender sus emociones y cómo funcionan. Por ejemplo, yo registraría eso hoy, ¿verdad? Porque normalmente nos vemos en la iglesia, pero pocas veces nos vemos en un ambiente externo por las actividades de cada uno. Entonces eso estrecha el vínculo. Hoy aprendí algo de la forma difícil porque me costó mucho trabajo. Por ejemplo, yo podría poner hace un mes que estamos aquí construyendo y que me tocó meter material porque el camión dejó el material allá afuera y tuvimos que meterlo a pala y en carretilla. Y cómo quedé por no calentar, tuve dolores de espalda, estuve días enteros, una semana, más de una semana entera con dolores musculares por no calentar, por no usar una faja de esas que te ayudan para cuando cargas o haces gimnasio. Hoy pude haber puesto eso, ¿verdad? Hoy aprendí que no debo de hacer cosas que mi cuerpo no está acostumbrado porque me puedo lastimar. Y de eso se trata de no olvidar. Se trata de aprender, pero para recordar sobre todo lo que aprendemos de Dios, es que estoy recomendando mantener un diario. Decíamos por la mañana, a veces, perdón, oramos y cuando Dios no contesta una oración, nos sentimos mal. Nos sentimos a veces quizá hasta ignorados por Dios o que Dios no contestó favorablemente. Pero si lleváramos una libreta, que yo recomiendo mucho eso, ¿verdad? Una libreta de peticiones o de oraciones y algo que últimamente no lo he hecho, lo confieso, pero hacía antes, es que yo iba poniendo palomitas a cada oración que yo veía que el Señor iba contestando. Entonces si tú tuvieras una libreta como esa y te das cuenta todas las veces que sí te ha contestado Dios favorablemente, por una que no te contestó dirías, wow, creo que estoy ahogándome en un vaso con agua, ¿verdad? Porque Dios mayormente sí me ha contestado. Hay alguna razón por la que ahorita no me está contestando favorablemente. Y así con cada cosa que vamos aprendiendo de Dios, porque a veces, les decía yo por la mañana, que por lo menos en mi tiempo cuando me tocó ser oveja y estar sentado aprendiendo de mis pastores, yo llevaba una libreta, yo llenaba libretas y libretas de apuntes de las citas, no nada más anotaba las citas de la prédica, anotaba, si era posible, transcribía toda la prédica nada más de oírla. Hoy día, gracias a Dios, pues editamos los materiales aquí en la iglesia, muchas veces hasta subo los borradores de la prédica para que los hermanos puedan tener accesible lo que se predicó y a lo mejor hoy se predicó, no sé, de unión familiar y el día de mañana tengo un conflicto en el cual tengo que conciliar con mis hijos y me acuerdo que ya se me enseñó sobre que el Señor bendice la unión familiar y regreso a mis apuntes, regreso tal vez a ese diario que estamos ahorita proponiendo tener y entonces me voy a dar cuenta que
Dios ya me enseñó eso y puedo recurrir a ello de nuevo. Entonces, al revisarlo, vamos a recordar lo que Dios ya nos enseñó para que podamos ser, por ejemplo, animados en tiempos difíciles y conocer que Dios sigue trabajando para nuestro beneficio, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que a muchos se nos pasa, porque se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y cuando vienen las dificultades y todo, creemos que Dios nos ha abandonado o algo hicimos que de plano Dios no nos contesta. Cuando a veces, bueno, a mí me ha pasado que llega a suceder que me recuerda lo que ha hecho por mí y digo, es cierto, creo que me estoy ahogando en un vaso de agua, ¿sí? Cuando yo sé que Dios Todopoderoso me va a poder librar de esta situación. Entonces, tenemos que tener siempre presente de que el Señor todo está en control. Amén, es verdad. Para terminar, 2 reflexiones. ¿Tú qué haces para recordar la fidelidad de Dios y las oraciones contestadas? ¿Tú qué haces, por ejemplo? Ya me dijiste que el Señor te las recuerda, pero ¿tú qué haces? Porque ya cuando el Señor te tiene que recordar algo, digo, bueno, ¿no? Bueno, yo muchas veces, por ejemplo, tú lo sabes, antes de la computadora yo escribía libretas, y aquí tengo la vasta mayoría de ellas. Y a mí me gusta de vez en cuando, tú lo has visto, regresar a las prédicas que ya hemos dado, a las enseñanzas que ya hemos expuesto para la iglesia, ¿verdad? Y me gusta recordar eso, ¿no? ¿Por qué Dios me motivó a dar ese tema? Porque el Espíritu Santo me hizo hablar en esa ocasión de aquello. Y eso es bien interesante. Por ejemplo, es algo que yo hago para recordar la fidelidad de Dios y que Él contesta, ¿verdad?, las oraciones. Pero además, como punto final, no a todos nos gusta escribir, ¿no? A mí yo no, creo que yo me expreso mejor escribiendo que hablando. Soy muy vasto al escribir. Y gracias a Dios tuve buenos maestros de literatura y me gustaba, ¿verdad? Y me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con nuestro idioma, la sintaxis, la paráfrasis, no sé, todo, ¿no? Cosas que le hablo a la mayoría de la gente y se me queda viendo con cara de ¿what? Pero a mí me gusta mucho. Pero yo estoy consciente que no todos son escritores. ¿Cuál sería otra forma en la que podríamos llevar un registro de las lecciones de Dios en lugar de escribirlas con papel y lápiz o de escribirlas en un blog? ¿Tú qué podrías hacer? Grabando. Claro, grabando. Sobre todo a los chavos hoy día les gusta mucho lo multimedia, ¿no? Yo recuerdo que antes de que existieran las aplicaciones o siquiera el teléfono inteligente, y esto lo aprendí desde que yo trabajaba ahí en la empresa donde trabajaba, antes que siquiera de conocer a Cristo, yo tenía esta buena costumbre de acordarme de cosas importantes y gracias a Dios tengo una excelente memoria, pero aparte de eso yo me compré una grabadora de esas son chiquita que tenían los cassettes chiquitos. Ya con eso ya dije cuántos años tengo, ¿verdad? Y a mí me gustaba llevarla siempre en mi saco y cuando había algo que tenía que recordar o importante la sacaba y recuerda esto. Por ejemplo, sobre todo cuando tenía yo que tratar con asuntos del banco y de las finanzas de la empresa, sí recordaba cosas o a veces pagarle a proveedores y recuerditos así, pero también había veces que cuando teníamos que capacitar a gente, recordaba, por ejemplo, grababa las preguntas que me hacían, porque nosotros dábamos cursos de relaciones humanas y psicología en la empresa, entonces a veces siempre grabar las preguntas que te hacían en las ponencias estaba muy muy bueno para que pudieras ir abriendo y ampliando otros temas, pero tú como ahora sí que utiliza el método que quieras, ¿no? Por ejemplo, yo conocí una persona que para aprender versículos de la Biblia, ¿sabes qué hacía? Mujer, pegaba los pedacitos de versículos ahí en su lavadero. Y cada que iba a lavar, no sé cuánto se tardaba en lavar, porque creo que lavaba una vez por semana nada más, no sé, la verdad. Pero a mí
esa vez que los vi ahí, 10, 12 papelitos pegados en la pared de arriba de su lavadero, yo decía, qué interesante método, ¿no? De aprenderte Sí, la palabra. sí, sí. Estaba ahí tallando la ropa y mientras iba aprendiendo palabra. Hay personas que, por ejemplo, hoy en día hay materiales maravillosos. Hay historias bíblicas ya hechas como anime de estos Ajá, de tipos los dibujos japoneses, japoneses. sobre todo para los chavos. Se me hace muy llamativo, ¿no? Hay muchas cosas que podemos utilizar para llevar un registro de las lecciones que Dios nos va enseñando. Pero bueno, aquí solo se trató de detonar tu imaginación, ¿no? ¿Qué les podrías sugerir tú para finalizar ya? Sí, o sea cual sea el método que utilicen, la cuestión aquí es de que realmente tomen, ¿cómo se diría? Tomen ese método para su vida, para llevarlo a cabo, para sanar, para tener más comunión con Dios, para ser restaurados y a la vez aprender de aquellos errores buenos, malos, tristes, todo, ¿no? Porque todo es experiencia. Entonces, con ayuda de Dios, la vida es un poco más fácil y llevadera. No, yo diría mucho más fácil, ¿no? Fácil en el sentido no de que se nos facilite todo, sino que te abre un panorama completo a poder entender hasta que el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Y no hay que evadirse de él, sino por el contrario, como dijo el propio Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero hay que confiar. Él venció al mundo y por lo tanto, todos los que lo seguimos, si lo hacemos bien, también lo lograremos. Amén. Bueno, pues así terminamos hoy. Eh, Digo, a destiempo, porque la verdad estábamos un poco cansados. Pero gracias a Dios por hoy día los medios electrónicos para quizá darte estas pequeñas gotitas de sabiduría, llamémoslas así, y que podamos ampliar un poquito algunas de las cosas que hablamos aquí en la iglesia. Mi nombre es Israel Chapa y estuve hoy con mi esposa. Y dale a Castro, bendiciones a todos. Descansen, buenas noches a todos y si Dios quiere y ustedes los permiten, nos escuchamos en la próxima. Dios les bendiga. Shalom.